su palabra. Dice el querigma es la buena noticia, el evangelio del Señor, la palabra de Dios. El trabajo del catequista es llevar las semillas del reino, somos trabajadores del reino, las semillas del reino no es otra cosa que la palabra. Pero eso sí, mientras los trabajadores del reino duermen, el enemigo siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar, no dormir. Como dice el profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 1 adelante, que Dios le pide al catequista, en aquel caso era el profeta Ezequiel, en este caso traducido al año 2000, es a usted, es a mí, Él nos ha encargado de llevar la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ezequiel, ese profeta de Dios, era el encargado de llevar en ese tiempo la buena noticia o la semilla del reino de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo dice Dios? Que le pidió al profeta. Esto se lo pide hoy a usted y a mí, que estamos en el trabajo de la catequesis. Escuchemos. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento. Hijo de hombre, come lo que te presento. Seguro le va a presentar una hamburguesa, una pizza. Vamos a ver qué le va a presentar. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Ojo, sin comerlo no va a ir a hablarle a la casa de Israel. Primero tiene que comerle lo que le voy a presentar. Todavía no dice qué es lo que tenemos que comer, pero tenemos que comerlo. La condición es comerlo para poder llevar el mensaje al pueblo de Israel. Sí. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. ¡Ah, caramba! No era una hamburguesa, no era una pizza, era un rollo, era un libro. Sí. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. No solo de pan, sino de todas palabras de Jesús de Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan? Versículo 4. Entonces, observen cómo la palabra de Dios nos viene a decir nosotros para poder predicar la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios. Para ser auténtico y verdadero catequista, para llevar el querigma a los demás. Yo tengo que comerme ese rollo. Tengo que comerlo. Si no me lo como, llevaré palabra de quien sea, pero menos palabra de Dios. Sí. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Cuando uno se lo come, después, ojo, después que me lo como, porque dice, me lo comí. Después que me coma el rollo, ¿cómo sabe? Dulce como la miel. Mire, yo lo digo por mi experiencia. A mí, ¿saben que me encanta? Leerme la palabra de Dios. Cuando yo comencé a estudiar en el seminario, yo tenía la costumbre de leer la palabra de Dios. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, era un tiempo que mi papá fue vigilante. Yo también no había ido al seminario, estaba pequeño, mi papá era vigilante. Y en la noche, mientras él vigilaba, tenía un libro ahí que yo no conocía. No era amigo de ese libro. Pero lo miraba que él siempre leía. Y él, hasta a las 11 me decía, hijo, yo voy a dormir de 11 a 1. Y ahí yo entré. Él se acostaba, y la curiosidad un día mató el gato. Agarré qué libro era la Biblia, lo que nos ponía. Y me puse a leer, y a leer. Lo curioso es que cuando comencé a leer me daba sueño, me daba así como cansancio, pero resulta que papá nos contaba la historia de la Biblia. Entonces yo dije, ponerme yo a leer todo el libro, no, mejor me busco la historia. Cuando leía, a mí me gustaba la historia de José vendido por sus hermanos, la de Jonás, que le entregó a la ballena, la de Ruth, de Judí, la de Esther, y comencé a leerla, y entonces ya me iba al sueño.
Pero al principio era sueño. Y yo comencé a leerlo. Y ya en el seminario yo leía, ¿sabes cuándo leía yo? A la hora del burro. La hora del burro del seminario era de 2 a 3. Porque uno comía, salía a hacer servicio y se iba a estudiar. Y eso era seguro que me conocía se quedaba dormido encima del cuarto. Entonces, para no quedarme dormido, leía la Biblia. Que para otros, leer la Biblia es para quedarse dormido. A mí era para no quedarme dormido, si me podía estudiar otra cosa, me quedaba dormido. Pero dice la Biblia, que después que uno se lo come, es dulce como la miel. ¿Por qué se lo come? Cuando uno está comenzando a comerse, no va a empatar. Pero después que uno se lo come, es dulce como la miel. Y de ahí en adelante, yo por ejemplo, voy viajando, yo tengo la Biblia en audio. Voy viajando, pongo. Ya me regalaron unas cornetas para escucharla mejor. No servía, la corneta no servía. Bueno. Y la pongo. Y en el camino, yo tengo que recorrer toda Venezuela. Cuando me da mucho sueño, pongo la Biblia. Se me da sueño. Dulce como la miel, algo agradable, me paso las horas, dale, se me da sueño. Me ponen cualquier música, cualquier otra, me da un sueño, pongo la Biblia, se me da sueño. Dulce como la miel. Cuando usted comienza a saborear la palabra de Dios, es algo agradable. Sí, así lo dice. Come ese libro. Y después que me lo comí, era dulce como la miel. ¿Sí? Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Ahí está. Después que se come el libro, usted podrá predicar la palabra de Dios. No antes. Después. Porque nadie da lo que no tiene. Vaya, comes ese libro. Después que se lo coma, no una vez. Otra y otra. Yo también la cuenta de veces que me diga eso. Bueno, Dios, qué emocionante, y todavía la sigue gustando y saboreando. ¿Qué más? Después que se lea el libro, ahora sí, vaya y predica la palabra de Dios. Ahí sí tiene garantía de que ya se leyó el guión, ya puede hacer la obra, ya puede hablar con autoridad, ya puede decir en tal parte dice esto. A nosotros nos caen con mentiras, nos dicen tantas cosas, y nosotros decimos, a lo mejor sí lo dice la Biblia, a lo mejor no, depende de que lo diga. Si son nuestros hermanos separados, que nos caen las mentiras, dicen, lo dice la Biblia, y dice, pues si es un evangélico que lo dice, yo lo creo, por eso está en la Biblia al derecho y al revés. Y no caen las mentiras, cosas que no dice la Biblia, usted y yo lo creemos. Es así como un profeta de Dios, como un catequista, está preparado para llevar la palabra de Dios. Cuando se haya comido ese libro. ¿Y a partir de cuándo tiene que comerse este libro? Vamos a ver cómo lo dice el apóstol San Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. El apóstol San Pablo lo dice, ¿a partir de cuándo tenemos que comer ese libro? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Alejandro, el herrero me ha causado mucho daño. El Señor... Perdón, me equivoqué. Es segunda de Timoteo 3, 14 en adelante. Dije 4, ¿verdad? Sí, ya me casi tomando la merienda. Segunda de Timoteo 3, 14 en adelante. Tú, en cambio, es decir, a diferencia de los demás, tú, sin importarle lo demás, tú en cambio, tú catequista, no mire lo demás,
eres tú. En cambio, a diferencia de los otros, Quédate con lo que has aprendido quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguros, sabiendo de quiénes lo recibiste. Tenemos que saber de dónde recibimos la enseñanza. Sí. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Tiene que ser un momentico? ¿Desde cuándo tenemos que aprender la Biblia? Entonces nos hacemos la interrogante así grande. Catequista. ¿Ha leído la Biblia desde su niñez? No tiene la culpa porque a lo mejor en la niñez nadie se lo dijo. Pero ya eres adulto, ya tienes la capacidad de pensar por su propia cuenta. Ya eres catequista. ¿Has leído la Biblia? Si no la has leído, es falta de responsabilidad suya de usted. Esa tarea es suya. No tienen que esperar que nadie se lo diga. O a lo mejor que se lo diga, porque ya se lo dijeron, ¿por qué no hace caso? Y hasta hoy, si nadie se lo había dicho, tiene excusa. A partir de hoy no tiene excusa. El reino de Dios ya está cerca. Como que decía antes, la primera, ha llegado la hora. El tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Este es el momento. Ha llegado la hora. No, pero yo no lo hice cuando niño. No importa, ha llegado la hora. Este es el momento. Agarra de él la Sagrada Escritura. Le doy un dato como les dice, hago un paréntesis. Se dice que tiene que comenzarse por el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué San Marcos? Porque es el primer anuncio. Es el que le predicó a los paganos, a los que nada conocían, a los que estaban partiendo del cero. San Marcos, primer anuncio. Después de San Marcos, pues agarra con San Mateo, San Lucas, San Juan, lee todo el Nuevo Testamento, menos el Apocalipsis. Y el Apocalipsis no lo lee. Cuando termine de leer todo, menos el Apocalipsis, pasa al Génesis. Y el Génesis se viene leyendo uno por uno, llega al Nuevo Testamento y lo vuelve a leer todo el Nuevo Testamento de nuevo, y por último lee el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar como base el Nuevo Testamento y no el Antiguo. Porque si tú lo agarras de él como se lee un libro cualquiera, comenzando del Antiguo Testamento, las bases quedan las del Antiguo, y entonces les pasa lo que les pasa a muchos hermanos separados, que se quedan con la ley del Antiguo, porque esas son las bases. Si usted pone primero como base el Nuevo Testamento, cuando vaya al Antiguo Testamento, comprenderá el Antiguo Testamento basado en el Nuevo, y si no, se quedará en el Antiguo Testamento, que es un problema de los hermanos separados. Bien, pero entonces decíamos, desde su niñez conoce la Sagrada. Si los catequistas creyeran esto, no solamente ya hubiesen leído la Biblia, sino que sabrían con claridad, sin lugar a dudas, que los niños sí están dispuestos, preparados, diríamos así, hechos por Dios, para aceptar la palabra de Dios desde la niñez. Porque hay catequistas que tienen metido aquí en la cabeza, y así se lo han dicho, que los niños no pueden entender la palabra de Dios, que eso es muy duro para ellos, es duro para nosotros los adultos, que será para los niños. Eso es mentira. El hacedor, el que nos fabricó, el que nos hizo capacitados para que desde niños aprendamos la palabra de Dios, según está escrito. No les estoy hablando con palabras mías de yo, para que ustedes no crean que el Padre se la fumó verde o está borracho. No. Es para que ustedes se den cuenta que la palabra de Dios nos dice: desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Yo me llevé una lección muy grande. El señor Morón me trajo para Táchira a trabajar en el Táchira. Me dijo que fuera a trabajar en el seminario. Cosa que yo nunca había pensado trabajar en el seminario. Siempre había dicho, trabajaré en todas partes menos en el seminario, por la responsabilidad que ustedes entienden, ¿no? De formar a los otros sacerdotes es un trabajo muy, no solamente fuerte, sino responsabilidad. Bueno, yo dije, no voy. Y el único me trajo. Es la primera vez, el primer año, le digo, trabajen con los religiosos.
Trabajen con los mayores, trabajen la palabra de Dios, trabajen con los mayores. Después, en el segundo año también. Ya después me dijo, trabaja con el menor. ¿Con el menor? Sí, con el menor. Uy, Dios mío. Enseñarle la Biblia a chamitos de primer año hasta quinto año, de 12 años en adelante, Dios mío, ¿qué van a aprender de la Biblia esos pelados? Yo tenía también la mentalidad de todos. Un niño, ¿cómo va a aprender la Biblia? Son los vivos. A la edad de esos chavos, ¿qué les va a gustar la Biblia? Eso les gusta otra cosa. Pero el hijo me mandó, Dios mío, aquí apelo a la obediencia, ayúdenme a ser obediente. En el nombre de Dios tiraré las redes. Y comencé, hice un acto de fe, les cuento aquí entre nosotros, hice un acto de fe, porque aquí en este pote no cabía. Y yo dije, no, si Dios me mandó, si lo vi como el yo lo hago. Y comencé a trabajar con el menor, sorpresa grande. Se han enamorado estos muchachos de la palabra de Dios de una forma espectacular, más que lo del mayor. Una manera increíble. Quedé sorprendido al ver a los niños leyendo la palabra de Dios. Y aquí tenemos donde cuenta los formadores del seminario. Pero a veces los padres me ponen la queja. Estos muchachos ahora, que en vez de ponerse a estudiar matemáticas, a estudiar no sé qué, que ponen es a leer la Biblia a la hora de estudio. Yo decía, uy, sí, ¿no? ¿Qué cosa, no? Estamos estudiando la palabra de Dios y me encontraba, yo me tenía que encontrar con los muchachos, porque corrían, padre, hoy me aprendí una cita. ¿Cuál? Pa. Me decían capítulo y versículo. Qué emocionante, qué fascinante. Y que ellos comiencen a gustar esa verdad y llegaban, me decía, y hacíamos la lectura de varias maneras, aprendiendo la cita, la lección divina diaria. Le decía, bueno, a ver hoy, ¿de qué habla el Evangelio? ¿Y qué le dice a usted? Padre, habla de tal cosa y me dice a mí esto y esto y esto. Fascinado. Le ponían a hacer la lección divina y pasaba 2 por curso. 2 de primer año, jovencitos, digamos. 2 de primer año, ¿qué pasa? Salían como 8. 2. Ay, padre, nosotros también queremos compartir. Es que nosotros la Biblia nos dice esto y esto. 2 de octavo, no, que cuento, todos querían compartir. Y no decían bobadas, ¿no? Y ustedes dirán cómo Dios inspiraba a esos niños. Escuchar de los labios de los niños cómo Dios sí ilumina, cómo Dios sí da la luz. Desde ahí yo decía, Dios mío, qué sorpresa, qué regalo. Claro, no fue tan fácil también. Tuve que ser constante y dar, hasta que le agarraron amor a la palabra de Dios. ¡Qué hermosura! Si a los niños de la catequesis se les enseñara eso, si de ellos creyéramos lo que dice esto, que esto es palabra de Dios, no es invento mío, eso no lo escribí yo no estaba con eso. Lo que estamos leyendo, repítalo de nuevo, desde niño, desde su niñez conoce las sagradas escrituras. sí, ya. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Catequistas, la palabra de Dios le dará a los niños la sabiduría que lleva a la salvación. Le hago la misma pregunta que Jesús le dijo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? La sabiduría, las sagradas escrituras, esa que usted y yo deberíamos conocer desde niños, nos dan la sabiduría que lleva a la salvación. Dígame, ¿no es ese el propósito de un catequista cuando va a catequizar a los niños? Que los niños adquieran la sabiduría que lleva a la salvación. Pues no lo lograrán si no es con la palabra de Dios. Han arado en el mar, virarán para atrás y se sentarán defraudados, tristes, acongojados, perdieron el tiempo. Pero si enseñaron la palabra de Dios, no se preocupe, que es como una semilla. Y recuerde que una semilla, Jesús la comparó, el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza, la más chiquitica, que se siembra.
sin que nadie se dé cuenta, va creciendo y llega a ser grande. Esa es la semilla del reino, sin que nadie se dé cuenta. La más pequeñita, ¿por qué la más pequeñita? Porque es a la que menos le da importancia. Porque es a la que usted le dedica menos tiempo, la más chiquitita. Usted tiene tanto tiempo en el día, 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto le dedica a la palabra de Dios? Ni 5 minutos. Sé que la familia más chiquitita. Y eso es al mes, si acaso. O cuando va a misa, la pura lectura, y eso sí. Si no lo llaman por teléfono. Porque ahora los catequistas están en misa con teléfono. Los de aquí no. Los de aquí no. Yo fui a Colombia estos días, los de Colombia. Están en la misa con el celular, mandando mensajes, diciendo hasta los misioneros, en estos días llamé a un misionero, ahora era misionero, ahora me aquí, y si es aquí, vale gente. Aló, padre. Miren, que necesito hablar con usted. Mira, padre, tranquilo. Y eso, mamita. Es que estoy en la misa, estamos en la consagración. Mi raza de víbora, sepulcro blanqueado, hipócrita farisea. ¿Qué hace respondiéndome la llamada? ¿Usted está viendo qué es eso? Bueno, pero entonces dice la Biblia que el niño conoce la escritura que da la sabiduría. Catequista quiere tener sabiduría, repítalo. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Catequista, la Biblia te dará la sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? No la compra en Mercado Imperial, ahí no la ven. No la compra en la farmacia ni en la panadería. La sabiduría que tú deseas para enseñar a los niños. La sabiduría que tú deseas para la salvación tuya y de los demás. Está en la Sagrada Escritura. Esa escritura que tú tienes por allá abandonada, llena de polvo, lo tienes por allá en una mesa. Ahí está la sabiduría que te lleva a la salvación. Y tú la tienes botada, la tienes despreciada. ¿Cuándo vas a adquirir la sabiduría que viene de Dios? ¿Y por qué te quejas diciendo que yo soy más tapada que una mula? No, es que usted no quiere tener la sabiduría. Padre, es que yo me pongo a leer la Biblia y no entiendo nada. Mire, padre, si yo me sentara a leer la Biblia y entendiera, yo la leería, pero es que no entiendo nada. Es como si usted fuera a una empresa y le dijera al jefe, mire, vengo para que me dé trabajo, pero eso sí, me paga un año por adelantado. Peguese un barrio y se la ley. Ese es el pago que Dios da al que lee la Sagrada Escritura. Después que usted la lea, Dios le da la capacidad de entenderla, le da el gusto, le da la miel, que sea como miel al paladar. Después que la lea, no antes. Ese es el pago. No pida que le pague antes de trabajar. ¿Ya dio tiempo? Sí. Mediante la salvación, de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Escuche, la sabiduría viene, la da las Sagradas Escrituras, viene de la Sagrada Escritura, porque ella nos da la fe en Cristo Jesús. La fe, ¿qué es lo que hay? ¿Para qué la catequesis? Pues para que los niños crean. ¿Y cómo van a creer si usted no lee la Biblia? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? ¿Cómo? Imposible. Tiene que darle de la palabra de Dios. Oye, hermanos, ciertamente la catequesis va con el mensaje del querigma, pero el querigma va diciendo la palabra de Dios. Y decirle que tienen que llevar la palabra de Dios a los niños y que tienen que tomarlo ustedes, es decirles cuál es el camino que les permite a ustedes dar fruto. Y fruto de vida eterna. Agárrenlo, aférrense a eso. Hay catequistas que no les gusta. Por un motivo, porque si lo ven con la Biblia le van a decir usted es evangélica, usted es evangélica. Y eso ya es un insulto. Eso ya es un insulto. O ahora pues puede decirle, no, usted también está con la apologética como el cura Toro, que está loco con la apologética.
No hablemos de la profética, hablemos de la palabra de Dios. Que Él las enseñanzas en la palabra de Dios, así los niños creen, así los niños creen. Es poner todo en base sólida, firme. A mí me llama la atención, no me pierda ahí, usted busque. Ahorita seguimos ahí, lo que dice Pedro. Primera de San Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante. San Pedro lo dice de una manera muy linda, ¿saben? Ustedes lo han escuchado, y lo han escuchado de otra manera, donde la Escritura lo dice de otra manera, pero me gusta como dice San Pedro, dice, la piedra que desecharon los constructores. Y usted se imagina a los albañiles, a los arquitectos, a las mujeres. Y se está refiriendo a los catequistas. Bien. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Preciosa. ¿Cómo dice? Escogida. Escogida, ya. Escogida significa elegida de entre las demás cosas. Y segundo, preciosa, linda, bella, diga. Quien se afirme en ella, no quedará defraudado. No quedará defraudado. ¿Quieren ustedes afirmarse en ella? Paren la oreja para que no queden defraudados. Diga. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. Ustedes, pues, catequistas que creen, recibirán honor. Sí. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. Escuche, Él es la piedra rechazada por los constructores. Usted me puede decir, Padre, yo a Cristo no lo he rechazado, Él es la piedra. Y a Él yo no lo he rechazado ni lo rechazaré porque Él es el amor de mi vida, Él es el centro de mi vida, Cristo y yo mayoría aplastante. Vamos a ver. Sí. Que se ha convertido en la piedra angular. Cristo se ha convertido en piedra angular, siga. Piedra en la que la gente tropieza. Piedra en que la gente tropieza, vamos a ver si usted está tropezando, ¿no, catequista? Y roca que hace caer. Y hace caer, siga. Cuando se niegan a creer en la palabra. Catequista que se niegue a creer en la palabra ha chocado contra la roca en la que debería estar bien firme. A pesar de que diga Cristo y yo mayoría bastante. Aunque a pesar de que diga yo creo en Cristo, yo a Cristo lo amo, Él es el amor de mi vida. Mentira. La piedra que debería, la piedra angular, usted la está rechazando al no creer en la palabra. Usted es el constructor, el albañil que ha despreciado la piedra angular. Usted es el albañil castellano, el catequista que está formando, edificando, construyendo en la mente, en el corazón de los niños, en esta vida cristiana, en esta vida de fe, pero en la palabra de Dios, todo está construyendo no en la piedra angular. ¿Y saben qué pasa el que construye no en piedra angular? ¿Recuerdan Mateo capítulo 7, versículo 24? ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7. Ustedes no me entienden dónde están. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Qué pasa con los catequistas que chocan con la piedra angular que es Cristo? Y chocan con Él cuando se resisten y no quieren leer la palabra de Dios. Escuchen. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, si el catequista escucha, primero, dos cosas que tiene que hacer. Una, escuchar la palabra de Dios. Segundo, ponerla en práctica.
las dos cosas, escucharla, leer la palabra de Dios, escucharla, y segundo, ponerla, porque el catequista tiene que esforzarse por ser testimonio para los niños. No que le digan a los niños, vayan a comulgar, y usted por qué no comulga. No, que usted tiene que casarse, y usted por qué no se casa. Y usted no tiene que decir grosería, y usted por qué la dice. Y usted no debe estar tomando leche, y usted por qué toma. No debe estar hablando mal de los demás, y usted por qué habla mal de los demás. No debe vivir en adulterio, y usted por qué vive en adulterio, usted está con otra persona y está viviendo con otra, y usted catequista, ¿qué le pasa? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿en qué se parece? Dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente. Aquí tienen a un catequista sabio y prudente. Diga, que edificó su casa sobre roca. ese es el que construye su casa sobre roca. Su fundamento es la palabra de Dios. Cayó la lluvia, Escuchen, cae la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó. Jesús no dice que no tendrás problemas, no dice que no tendrás tentaciones, no dice que no tendrás pruebas, no dice que no vendrán momentos difíciles, dice que a pesar de las pruebas, tentaciones y momentos difíciles, usted se mantendrá firme. Pero ¿qué pasa con el otro? Porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oyó estas palabras mías y no las pone en práctica. El catequista moderno, que da catequesis sin palabras de Dios, que no lee la Biblia, eso ya pasó de moda, está igual. Yo soy catequista. Miren que ese catequista también construye, también edifica, también tiene un grupo de niños de 500 niños, también saca primeras comuniones. Eso, construye, construye. Aquí tienen Ahora, ¿cómo es? ¿Otra vez? pero dirán de él el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre ¿Se arena. da cuenta que sí construye? El catequista que no lea la palabra de Dios también construye, también saca niños de catequesis, más todavía que los otros. Pero es un tonto, porque construyó su casa sobre arena, y a los niños les enseñó a construir sobre arena. Cuando los niños terminen la primera comunión se pierden y más nunca lo ven, y usted dice, ¿qué pasó? Revise a ver sobre qué construyó. Y ya se rectifica, y llega la primera comunión y todo se derramó. ¿Se da cuenta que usted construyó sobre arena? No construyó sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Un gran desastre. En castellano, un catequista que no lea la Biblia ni le enseña a los niños la Biblia es un gran desastre en la iglesia. Ahora pueden comprender por qué las cosas marchan tan mal. Ahora pueden comprender por qué nos quejamos de los doctores, de los abogados, de los ingenieros, de los políticos, porque han pasado por manos de catequistas que no le enseñan la palabra de Dios. No están fundamentados sobre la roca. Qué triste es eso. Y la responsabilidad grande que tenemos nosotros. Ahora sí, siga usted donde iba. Estábamos leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo, ahora vamos en el 15, ya leímos aquí. En el 15. ¿Ya comenzamos el 16? Comienza el 16. Toda escritura. No habíamos comenzado el 16. Estamos terminando el 15. El 16. Escuchen. Toda escritura. Otra vez. Toda escritura. Toda escritura.
está inspirada por Dios. ¿Cuándo los catequistas vamos a creer esto? ¿Cuándo? Yo no sé qué hacer, ni sé cuánto pagarle a ustedes para que crean esto. No sé cómo inyectarles para que crean que toda escritura es inspirada por Dios. Y escuchen, catequistas, escuchen. Dale. Y es útil para enseñar. Útil para que usted le enseñe a los niños la catequesis, es útil. Y no le estoy hablando de apologética. Estoy hablándole de la palabra del Señor, base, que en castellano es la apologética. Pero la gente no sabe lo que es la apologética. Ustedes piensan que la apologética es pelear con los evangelios. La apologética es conocer la fe para vivirla, para darla a conocer y para defenderla. Ustedes se quedan solamente en la última parte, defenderla. Y no quieren defender la fe. La apologética es conocer la fe para vivirla, para predicarla y para defenderla. Entonces nos quedamos solamente con la parte última. No, esta es la apologética. Fundamental toda nuestra enseñanza en las Sagradas Escrituras. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Toda la escritura es inspirada por Dios y por tanto es útil para enseñar. Catequista, ¿usted se lo ha creído? En castellano, usted enseña a los niños con la palabra de Dios. Usted le enseña a los niños y le dice no robarás y le muestra dónde dice la Biblia no robarás. Usted le enseña a los niños y le dice, mire, ser homosexual es malo, se lo ha mostrado con la Biblia. Usted le ha mostrado donde dice que el adulterio es malo. Usted le ha mostrado donde dice esto o aquello y se lo ha mostrado con la Biblia. Si no se lo ha mostrado con la Biblia, ¿qué le asegura a usted que ese niño va a crecer con el conocimiento debido, con la fe en lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo le asegura a usted al obispo o al sacerdote que usted está predicando el querigma y que usted está haciendo catequista, la catequesis? ¿Qué está enseñando? Toda escritura es útil para enseñar. ¿Para qué más? Rebatir. Cuando hay algún niño que diga, no, mi papá es evangélico, mi papá dice esto y esto, o ese tipo mamá dice esto, el mormón dice esto, para rebatir. Tome. Corregir. Y guiar en el bien. ¿Se dan cuenta cómo se guían los niños en el bien? ¿No es para eso la catequesis? ¿Para guiar a los niños en el bien? Siga. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Catequista, qué bonito sería que todos los niños suyos se convirtieran en hombres de bien, preparados para toda obra buena. Eso no se logra si no es con la palabra de Dios, porque eso no es trabajo suyo de usted, eso lo hace Dios. Pero cuando usted siembre la semilla del reino, que es la palabra de Dios, eso lo hace Dios, porque Dios es el que transforma la mente y el corazón, pero a través de la palabra de Dios, porque ahí es donde viene la fe. Ahí es, hermanos, ahí es donde nace la fe. Vamos a sembrarle la mente y la fe, no me entiendan dónde va. Para que ustedes se den cuenta que ahí es donde nace la fe. Y como le dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Romanos, capítulo 10, versículo 14 en adelante. Eso que ustedes deben enseñarle a los niños. Ese cultivo espiritual que debe ser en el corazón de los niños. Ese terreno listo, arado, esa tierra fértil, lista, para que se siembre la palabra de Dios. Son los niños. ¿Cómo lo tienen que hacer los Romanos? Capítulo 10, versículo del 14 en adelante. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo los niños de catequesis van a invocar al Señor sin haber creído en Él? Imposible. ¿Primero tienen qué? Creer. Para eso van a la catequesis, para comenzar a creer. Pero escuchen lo que dice Pablo. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo podrán creer esos niños si los catequistas no le han hablado de Él a través de su palabra?
¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Cómo oirán los niños si no hay un catequista que proclame la palabra del Señor? Que hable de Cristo desde la palabra del Señor, ¿cómo lo oirán? ¿Dónde? ¿Por televisión? No. ¿En la escuela? ¿En la calle? No. La única oportunidad que tienen los niños de aprender en la vida, el único momento para sacar un doctorado en religión es la catequesis. Y si en esa oportunidad que se le brinda, que no es mucho tiempo, no se le enseña la palabra de Dios, Dios mío santo. Escuchen, hermano, un lema muy bonito que dicen por allí: no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Traído a la catequesis, enseñen a los niños a leer la Biblia, a gustar la palabra de Dios, para que más adelante, cuando ustedes no estén, ellos sepan dónde acudir y saquen el pescadito por su propia cuenta. Miren mi padre sembró. Mi padre no solamente me habló, sino me enseñó en la palabra del Señor. Me enseñó a pescar. Ahora mi padre está lejos de mí, pero yo saco pescadito. Me enseñó a pescar. No solamente me alimentó, me enseñó. Y yo soy el producto, yo soy el resultado de un papá y de una mamá que leían la palabra y que compartían con sus hijos. Yo soy el producto de un papá que me enamoró de la palabra de Dios. Yo soy el producto de un papá que mientras trabajaba leía la Biblia. Soy el producto de un enamorado de la palabra de Dios. Ahora ustedes no crean que esto es fruto mío, es un fruto de trabajo de mi padre, que lo sembró y que ahora yo lo disfruto gracias a él. Es trabajo también de una profesora Félida de Vivas, que en tercer grado nos enseñaba a leer y a tomar dictado con la Biblia, dictándonos las parábolas de la Biblia, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, dictado. ¿Qué entendió? Vamos a analizar. Sembraron la palabra de Dios. No crean que yo estoy compartiendo con ustedes aquí la palabra de Dios aquí por arte de magia. No crean ustedes como llegó un señor a una parte y había un señor vendiendo con un gallo bien bonito, dibujado en la plaza, bien bello el gallo. Y le dice: Señor, quiero ese gallo. Y le dije: es el que tengo ahí de, ¿cómo que se llama eso? De mueble, ¿no? El que no se lo puedo vender. Quiero ese. Bueno, yo le voy a hacer un igualitico. Pero que tiene que ser igualitico, yo se lo hago. ¿Y para cuándo lo quiere? ¿Para cuándo lo quiere? No, pero lo quiero ya. Ah, ¿lo quiere ya? Sí. Ah, bueno, voy a hacerlo. ¿Cuándo va a hacer? Pues ya, si lo quiere ya, se lo hago ya. Pues yo pensé que ya lo tenía hecho. Le dije: no, ya se lo voy a hacer. Espere nomás 5 minuticos. En 5 minuticos usted va a hacer un gallo tan hermoso como este, que está ahí con ese paisano. En 5 minuticos te lo hago. Espérenme 5 minuticos. Y agarró ese listo, ahí está su gallo. ¡Uy! ¡Qué hermosura! ¡Qué bello! ¿Cuánto vale? Cuesta tantos miles. ¡Ah! Pero si lo hizo en 5 minutos. Sí, pero usted no sabe cuánto tiempo de quemándome, practicando para hacerlo en 5 minutos. Ustedes a veces ahí, bonito, ¿verdad? Que el padre saca la cita de allí, boca para allá, y va quitándole de allí, ¿no? Sí, pero usted no sabe cuánto duró mi padre. Y cuánto tiempo me llevó, ¿verdad? Se da cuenta que los catequistas pueden hacer. Pueden comenzar a sembrar para que después haya niños que se enamoren de la palabra de
de Dios y esos niños, después llevándose para el seminario, después son curas. Usted dice, alabado sea Dios, yo puse un grano de arena ahí, no solamente le di pescado, lo enseñé a pescar, ahora el alumno superior superó a su maestro. ¡Qué maravilla! Yo le di catequesis a ese, yo formé a ese, no le di toda la enseñanza, pero le di las bases, le ayudé a construir sobre las rocas que los constructores desecharon. Yo no lo deseché, aquí está. Y este niño se ha empapado a medida del tiempo de la palabra de Dios. Si retrocedemos el tiempo, yo también fui niño, sí, yo también fui niño. Con esta cara de viejo que tengo, pero yo también fui niño. Y a mí hubo quien sembrara en mí. Y ahora ustedes disfrutan. Siembren los niños para que otros disfruten. Porque uno siembra y otros son los que cosechan. ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de eso? ¿Cuándo? Dice Pablo, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Digan, Romanos 10, ya vamos a ver cómo es. ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? En este caso, ustedes sí son enviados, porque ustedes son catequistas. ¿Son enviados? Ya el padre lo delegó como catequista, ya lo envió como catequista, le dio la autorización como catequista. ¿Qué está esperando? Diga. Como dice la Escritura. Escuche lo que dice la Escritura del catequista que trabaja con la palabra de Dios. Escuche. Qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Qué lindo los pasos. Hay que besarle los pies a los catequistas que traen la buena nueva, el querigma. El anuncio del Evangelio, a esos catequistas hay que besarle los pies. Qué lindos son los pies del mensajero que trae la buena noticia. Qué hermoso, qué delicioso, es una delicia. Sí. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Pero es un hecho que no todos los catequistas han aceptado la buena noticia. No todos. No. Unos dirán, ese cura está loco. Yo a la edad que tengo ponerme a leer la Biblia, mejor me salgo de catequista. Sí. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Isaías decía, y esto que era el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha escuchado y quién ha creído? Es la misma pregunta que yo puedo hacerme hoy. ¿Cuántos catequistas estarán creyendo lo que estoy diciendo? Señor, tú lo sabes, no importa. Dios me mandó a sembrar, no me mandó a recoger. Y yo estoy sembrando, punto. Y a mí me van a pagar por sembrar. No, aquí está el campesino cuando contrata a unos obreros, vamos a sembrar 300 hectáreas de maíz. Viene y le paga, al final le paga y aquí está su pago. Todavía no ha nacido el maíz, todavía no lo ha cosechado. Le sembró porque sembró, le pagó porque sembró, ya le pagó, que nazca, que no nazca, que crezca o no crezca, que se dé bueno o se dé malo, eso no le importa, ya le va a pagar por sembrar. Dios a mí me paga por haber venido hoy a sembrar la semilla del reino, que estoy sembrando, que nazca o no nazca, que dé fruto o no dé fruto, pregúnteme si me importa. He hecho lo que tiene que hacer, sembrar la semilla del reino. Y exactamente lo que ustedes tienen que hacer. No sé si ustedes notan que cuando le doy cita bíblica y ustedes lo leen en la Biblia, su fe se hace sólida y firme. Eso es lo que sienten los niños cuando el catequista le habla y le muestra con la palabra de Dios. Eso es lo que debería hacer todo catequista, para que los niños estuvieran con una fe firme, sólida, que nadie los hiciera tambalear. Si los catequistas les enseñaran a los niños con la palabra de Dios, su fe la vivirían a lo máximo y no habría un protestante que pudiera conquistar a un católico. No lo conquistaría nadie. Porque su fe firme, sólida, está sobre
piedra firme, venga tempestades, venga lluvia, venga viento, venga lo que venga, pasó bien. Sigan, como dice. Así pues, la fe nace de una proclamación. Escuchen, ¿de dónde nace la fe? La fe nace de una proclamación. Vamos a ver de qué proclamación, escuchen. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ahí está. La fe nace cuando usted proclama. Y proclama no cualquier tontería. No lo que a usted le venga engañar, sino el mensaje cristiano. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje cristiano? De Mateo 28, 19. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y enséñenles todo lo que yo les he mandado. En resumen, el mensaje cristiano. El querigma, la buena noticia. ¿Sí? La fe entra por el oído después de una proclamación. Y lo que se proclama es la palabra de Dios. Ahora sí seguimos, pues siga donde íbamos. Íbamos al segundo de Timoteo 3, 16. Ya terminó el 16. El hombre está preparado para todo lo bueno. Ahora el capítulo 4. Este capítulo 4 es fenomenal. Te ruego, ¿será que ustedes me permiten hacer mías las palabras de Pablo por un instante? Despacio. te ruego delante de Dios, Señor catequista, y de Señor catequista, te ruego delante de Dios, te lo suplico, te beso los pies, te lo ruego, humillado a tus pies, rendido a tus pies, delante de Dios y delante de Cristo Jesús. y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, Mire la convicción que tiene Pablo. que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo, y haz destiempo. Y a destiempo, deténgase ahí un momentito. A tiempo, miren lo que dice Pablo. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Desde niño debería conocer la Sagrada Escritura. Ellos tendrán la sabiduría que lleva a la salvación. Ellas son inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, para cuidar, para corregir, para que el hombre esté preparado para toda obra buena. Y Pablo está convencido de eso, o no está convencido. ¿Cómo sabemos que está convencido? Porque dice, te ruego delante de Dios, delante de Cristo Jesús, que debería buscar los de los muertos, te lo ruego, te lo suplico, predica la palabra. Está convencido que esa palabra da la sabiduría, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil. Predica la palabra. Y dice Pablo, insiste. Insiste significa que hay que insistir. A tiempo y a destiempo. A tiempo es cuando lo quieren escuchar, y a destiempo cuando no les... A tiempo es cuando les gusta, y a destiempo cuando no les gusta. A tiempo es cuando le nace, y a destiempo cuando no les nace. A tiempo cuando la aceptan, y a destiempo cuando la rechazan, no la aceptan. De modo que el catequista predica la palabra de Dios sin importarle que la acepten o no la acepten. El catequista predica la palabra de Dios, guste a quien no le guste, punto. Siempre la palabra de Dios, ellos dan resultados. A su debido tiempo dan resultados. Pero yo solamente le voy a contar una historia. Uno que me pasó. Yo trabajé en la cuna de la Revolución Bonita, Sabaneta de Marina. Y en Sabaneta de Marina había un pueblo, ¿no? Era zona roja. Zona roja. Y había mucho malandro y droga y todo eso. Y bueno, fue un miembro de la FARC para poner orden allá. Y los malandros de droga de la FARC. Y ellos iban a pedirle cuenta a los malandros.
Llegó a la cantina, el guerrillero, llegó donde estaban los malandros lo conocieron, agarraron el plomo al guerrillero, el guerrillero cayó herido al suelo, sacó la pistola y le dio plomo a los malandros, mató 2 malandros, el otro quedó herido y después murió. Y él murió también el guerrillero, murieron todos. Y yo no sabía nada. Pues yo era el único párroco que había, tenía 45 aldeas y 25 barrios. Eso lo cura. Y entonces, ay Dios mío, pues yo voy a hacer el entierro, porque cada comunidad, cada día tenía su misa, organizaban la actividad, y eso no estaba previsto. Entonces tenía que hacer un entierro. Y dije, un entierro para todos. Yo no sabía quién eran todos. Cuando yo, sí, y llegó un muchacho y me dice, padre, yo le doy el consejo, no los meta todos en el mismo saco. Y dije, ¿por qué? No voy a hacer para mi entierro. Y dije, padre, es que mire, un muerto es de la paz, y los otros muertos son de los malandros que se enfrentaron. ¿Usted se imagina en la misa cuando ustedes todos ahí llegaron a 2? Dije, no, voy a separar dos misas. Así es por la buena, pues sí. Y me preparé. Las malandros lo dejé para la mañana, la guerrilla lo dejé para la tarde. Y agarré y me preparé todo lo que decía la Biblia sobre el pecado y sobre el amor de Dios. Full. Ahí en el entierro, ustedes saben como los malandros que ya ahora es con plomo y con no sé qué, eso. Y llegaron a todos los malandros armados. Ahí yo agarré la Biblia y me hice loco que no estaban los malandros ahí. Y pum, eso más. Todo lo que pegaba. Y lo con cita libre, tome. Eso no había ocurrido. Todo, la gente asustadita. Y después de hacer el amor de Dios, Cuando terminé, la gente, lo que me llevaban, padre, usted está loco. Están los malandros armados ahí, ¿usted cómo le predica? ¿Que qué? ¿Que le tiene flores? A ver, yo voy a predicar. Que le guste, no le guste, cuando Pablo dice a tiempo y a destiempo. ¿Por qué predicar? A ellos no hay otra oportunidad, esta es la oportunidad para predicar. Si les gusta bien y no les gusta, también. Ellos le fueron con plomo al infierno, bueno, después venían a la vida. La misma vida, pum, tome. Y no creen que porque son de la vida no se van a morir. Y no creen que esto no tiene que ver contra Dios. Y tome, les fui dando la vida. Pues más loco todavía me mete la gente. Peor, ¿cómo hacer? Usted no sabe lo que es la paz. ¿Sí? Son hombres igual que yo. Si Dios le da permiso, me matan. Y si no le da permiso, aunque quiera no me matan. Yo no me muero el día que quiera un hombre. Yo me muero el día que Dios quiera. ¿Listo? Yo no lo haría, padre. Usted no, yo sí. Pasó el tiempo. Como a los 3 años. Una llamada. El cura todo se hizo. Esto habla con mucha gente, a solas, en un lugar solitario. Pues diga, ¿dónde? En tal sitio. Pues un sitio de cadena. Solo. Bueno, yo no llegué a nadie. Tiene que estar a las 2 en punto. Solo. Le dije, listo. Después de la oración, agarré mi carro y me yo llego faltando 5 para 2, llega un carro también faltando 5 para 2, carro vidrio armado, nosotros dentro armados, se baja un señor, lentes oscuros, vestidos negros, ¿te cura todo? Y sí, soy yo. ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí. Se baja con nosotros, así hermano. Y no tenga miedo, yo no nací para morir, yo no le voy a decir que te quiera, yo que yo quiero. Vamos a hablar. ¿Se primo, ¿verdad? Le dije, ¿usted no sabe quién soy yo? Dice, no. Y yo soy uno de los jefes de la paz. ¿Así? Sí. Alguien quiere hablar conmigo. Dijo, ¿usted recuerda un día que
hubo un encuentro por allá en un pueblo de Sabaneta y que unos muertos que se vivió. Y le dije, sí, le digo, pues yo estaba ahí, yo fui delegado por la FAN para estar ahí, para ver qué era lo que había pasado, para ayudar. Pero la predicación que ustedes habló con la palabra de Dios, 3 años no me han dejado dormir. No aguanto. Vaya donde vaya, eso está como un comején que me da vueltas aquí, me atormenta, y aguanté 3 años, no aguanto más. Dije, me moriré, pero voy a confesarme con mi cura. Y me voy a confesarme. ¿Sí? Pero ¿qué le va a confesar usted si usted, para confesar usted tiene que arrepentirse? Y una de las cosas es propósito de enmienda. Dijo, estoy dispuesto a dejar la guerrilla si me toca. Le dije, así sí lo confieso. Lo confesé. Le di la solución. Digo, me matarán por salirme, pero yo me salgo. De ahora en adelante le sirvo a Dios. La palabra de Dios no me deja en paz. Y de ahora en adelante se cree. Y está haciendo lo maldito. En estos días me dijo, me voy a trabajar por el reino de Dios. Ahora no trabajo por el hombre, trabajo. Y ya te digo, me retiro. Y yo me retiro y llegó el hombre y me dijo, ¿usted se acuerda de mi padre? No me acuerdo de usted. Dije, ya sí me acuerdo de usted. ¿Usted se acuerda de aquel guerrillero? Y sí, y ese soy yo. Ahora soy misionero. Hoy estoy preparando de misionero para tener ellos. De modo que está escuchando un saludo, misionero. Y está preparando para ser misionero de Dios. Es que la palabra de Dios, hermano, es la que hace que el hombre pueda corregir su actitud, que el hombre pueda reconocer sus errores, que el hombre vea por dónde caminar. Pero ustedes no estamos convencidos. Pablo sí estaba convencido. ¿Hiciste a tiempo? Para él ese guerrillero era del tiempo, no era el tiempo. Según él, era del tiempo, porque él no estuvo de acuerdo con la predicación, no le gustó. Pero después en la palabra lo transformó. A destiempo, aunque no quieran escuchar, prediquen la palabra de Dios. Nosotros no creemos eso, hermano. Pablo lo dice, otra vez repítalo en el 4:1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Siempre con paciencia, en castellano, ¿sabe qué significa? Que no esperen encontrar ya esos frutos que hasta ahora están sembrando. Que usted le habla a los niños, le habla de la palabra de Dios y pareciera que está perdiendo el tiempo. Y el pelado sigue siendo un grosero, un sinvergüenza. Y usted dice, ¿qué pasa? No le dio el queso a la tostada. Con paciencia, con paciencia. Eso se logrará. Imagínese usted que el campesino llegara y dijera a la mujer, mi amor, ponga a hervir una olla con agua. Y eso, mi amor, vamos a comer mazorca. ¿Qué? ¿Comer mazorca? No, acabo de sembrar un grano de maíz. Papeleta. Hasta ahora está sembrando la semilla y hay que recoger los frutos. Así somos nosotros. Estamos sembrando la semilla y ya queremos recoger los frutos. Los frutos vienen, pero por eso la Biblia dice claro, unos son los que siembran y otros los que cosechan. Sembremos la semilla del reino, la palabra de Dios. Ese es el trabajo de la catequesis. El querigma, la buena noticia, el evangelio. ¿Quieren ver a los pastores de Cristo, de la iglesia de Cristo, a los apóstoles de Cristo, anunciar el querigma? Y quieren ver cómo ellos, eso lo llevaban dentro, y cómo era que contagió al mundo entero del evangelio de Cristo. Vamos a verlo en la Biblia. Observemos primero Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, nos dice cómo eran las primeras comunidades cristianas y cómo fue para que el evangelio se extendiera a todas partes.
¿Cómo fue que predicaban el querigma? ¿Qué hacía la primera comunidad cristiana? A ver, veamos Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Aquí. ¿Cómo fue que comenzaba la comunidad cristiana? Acudían asiduamente. Asiduamente significa constante, sin desanimarse. ¿A qué? A la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Ahí está el secreto. La enseñanza de los apóstoles. No de cualquier persona. No, de los apóstoles. Nosotros tenemos que asegurarnos de dónde viene la enseñanza que vamos a recibir. Y de ahí los catequistas tienen que estar pilas. Porque hoy día hay muchas enseñanzas. Prendan el televisor, pongan el enlace. Enseñanza todo el día. Pero de los apóstoles, no. Él le dice el problema del sonido, ¿cómo hago yo? Porque si no me escuchan, yo estoy tratando de hablarles lo más claro. Pero el problema es el sonido, si no me escuchan, sería cómo hacer con el sonido. O a ver, ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces ahí me escuchan mejor. Vamos. La enseñanza de los apóstoles, no cualquier enseñanza. Porque la enseñanza de los apóstoles, porque Cristo dijo, lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23? Porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. La enseñanza de los apóstoles es como si la recibieran del mismo Señor. Pablo dice, yo recibí del Señor. Y Pablo no conoció al Señor. Lo recibió de los apóstoles. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. La primera comunidad cristiana estaba constantemente en la enseñanza de los. ¿Por qué los catequistas no pueden dar el fruto que quisieran? Porque no agarran el ejemplo de la primera comunidad cristiana que estaba constantemente preparándose en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, cuando ya esta comunidad cristiana comienza a creer, ya comienza a predicar, a utilizar, dar el mensaje, y ya comienzan a captar gente, comienzan a catequizar. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10 en adelante. ¿Cómo lo hace la primera comunidad cristiana? Capítulo 10, ¿qué digo? Capítulo 17, versículo 10 en adelante, de Hechos de los Apóstoles. Ajá. 17. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. El mensaje, la enseñanza de los apóstoles. Sí. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. ¡Qué maravilla! Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Saben cómo se llama 2000 años después? Apologética. Diariamente examinaban las escrituras para saber si las cosas eran así. Es para catequista. Usted también es el mismo. Diariamente examina las sagradas escrituras para ver si las cosas son así. Así lo hace la comunidad cristiana. Así lo hacemos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque todavía no hemos tomado conciencia que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y útil para todo eso. Pero aquí hay aquí ya
están mirando cómo es que los apóstoles fueron capaces de llevar el carisma, cómo es que ellos fueron capaces de catequizar, porque ellos diariamente estudiaban la Sagrada Escritura para comprobar si las cosas eran así, porque ahí está la fe. Para comprobar significa, usted y yo estamos fundamentados, tenemos una fe fundamentada en la Sagrada Escritura, y necesitamos comprobarle a los demás con la Sagrada Escritura de nuestra fe, y en nosotros mismos. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que estamos muy ocupados. ¿Por qué los catequistas no leen la Biblia? Porque están muy ocupados. ¿Por qué los curas no leemos la Biblia? Porque estamos muy ocupados. ¿Por qué los cristianos no leemos la Biblia? Porque estamos muy ocupados. Eso le pasó a los cristianos y lo dice la Biblia, mírenlo. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Como ustedes y yo estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Se dieron cuenta los apóstoles que estaban descuidando la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? No es correcto que descuidemos la palabra de Dios. ¿Por qué está escrito en Hechos 6:2? Para demostrarle a los cristianos de todos los tiempos que si eso le pasó a los apóstoles, también nos va a pasar a nosotros. Que va a llegar un momento en que vamos a descuidar la palabra de Dios, pero es necesario una reflexión, una meditación, una evaluación para decir, como dijeron los apóstoles, no es correcto que los catequistas abandonen la palabra del Señor para dedicarse no a cosas malas, se estaban dedicando a cosas buenas, pero que no era de ellos, que no era propio del catequista, porque la función del catequista es enseñar la palabra de Dios, es transmitir el mensaje de fe, es sembrar la semilla del reino. Y si se pone a hacer otra cosa, por muy buena que sea, está haciendo el trabajo que no le toca a él, que le toca a otro. Por ejemplo, si yo le voy a trabajar a la Pepsi-Cola, ellos están trabajando a la Pepsi-Cola y él está trabajando a la Pepsi-Cola. Y como en la Pepsi-Cola, pues sacan muchas Pepsi-Colas, bastantes, así en cantidad. A cada uno le ponen un trabajo. Y le dicen, usted lava la pimpina y la llena. Bueno, ¿no? Usted lava la pimpina. A usted le dice, a usted la llena. Y a mí me dice, usted la tapa. Yo, porque soy calidad, porque me la llevo muy bien con él, yo voy a decir, pues yo voy a ayudarle a lavar la pimpina. Y le ayudo a lavar la pimpina. ¿Qué pasa? Él la va llenando. ¿Y qué pasa? Se queda sin tapa. Porque el trabajo mío era la tapa. Y yo no hice el trabajo que tenía que hacer. ¿Me van a pagar? ¿Me van a votar? No estoy haciendo el trabajo que tenía que hacer. Usted es catequista y tiene que sembrar la semilla del reino, la palabra de Dios. Tiene que hacer que los niños se enamoren de la palabra de Dios, que los niños adquieran la fe en Dios, crean en Dios, para que hagan la primera comunión sabiendo lo que están haciendo. Y si usted se dedica a otra cosa y no se dedica a la palabra de Dios, está dejando su trabajo. Dijeron los apóstoles, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios para dedicarnos a las obras de caridad. ¿Y las obras de caridad no son buenas? Y son buenas. Pero eso no es el trabajo suyo de usted, catequista. Eso se puede hacer, pero teniendo en cuenta primero su trabajo y después otro. Hay
otros que están encargados de ese ministerio. Cada uno tiene su propio ministerio. Leyeron la carta a los romanos, le prestaron atención a la carta a los romanos. Cada uno tiene su propio ministerio. Y dice, y el que está encargado de enseñar, que enseñe. ¿Se dio cuenta? Y el que está encargado de organizar, que organice. No dice, y el que está encargado de enseñar, que organice, que haga eso. No, dice, el que está encargado de enseñar, que enseñe. Cada uno tiene que hacer su función. Dice el apóstol, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios para. Sí, dígalo de nuevo, sí. No es correcto. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Hay otra cosa que hacer? Busquen gente capacitada para eso. Pero si usted es catequista, usted tiene que dedicarse a la oración y a la palabra, y otros que se encarguen de otra cosa. Si no, quítese la chaqueta de catequista. Como los pelados, ¿ustedes recuerdan los pelados que llegan a hacer preguntas? Profesión, que está lleno de la familia. Profesión, estudiante. Y se le dice, ¿y pasó todas las materias? No, se me quedaron 7. Y profesión, estudiante. ¿Cómo se explica eso? Igual yo soy catequista. Ajá, y entonces yo le enseño a los niños, yo a los niños les enseño dinámica. Me da mucha risa, me ríe, qué risa me da. Y aquel que me vea riendo loco me dirá. Pero la risa, ¿usted qué es? Catequista. ¿Y qué le enseño a los niños? Dinámica. No le encuentro el queso, no le encuentro. No estoy diciendo que no se le puede hacer una dinámica a los niños, pero es que encuentro que ustedes necesitan que lo que hacen es 2 horas dándole en juegos a los niños, entretenerlos, de clase de entretenimiento. No hay que no se engañen, no hay que la mentira. Vamos a mirar cómo nosotros tenemos que ser auténticos y verdaderos catequistas, según el corazón de Dios, según el querer de Dios. Porque si no estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y no hemos venido para perder el tiempo, sino para aprovecharlo al máximo. Porque es una responsabilidad que tenemos, y Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con los niños de catequesis que se les confió? Padre, rector, faltan 10 minutos. Bueno, ¿qué hiciste con los niños que se les confió? ¿A dónde va a agarrar con esa responsabilidad? Miren, catequistas, les voy a mostrar cómo los apóstoles ejercían ese papel. ¿Y cómo debe ser el catequista? Miremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. La historia de uno de esos hombres que comenzaban a evangelizar, que llevaban el mensaje del Señor. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era la disponibilidad? Uno de ellos, 18 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor. Lo habían catequizado, lo habían enseñado algo del camino del Señor. Sí. Y hablaba con mucho entusiasmo. Y hablaba con mucho entusiasmo.
O sea, a él lo catequizaron, le enseñaron las cosas del Señor y él hablaba con mucho. Así lo hacía en la primera comunidad cristiana. La pregunta es, ¿usted catequista le predica a los niños con mucho entusiasmo? Sí. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús. Enseñaba en forma acertada, significa no inventaba, sino lo que le habían enseñado, lo que estaba escrito, de forma acertada sobre Jesús. Diga. Aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Aunque no lo sabía todo. Es aquí que dice, padre, entonces yo no puedo ser catequista porque yo no lo sé todo. Nunca lo vas a saber todo. Este no lo sabía todo, pero lo que sabía lo enseñaba con mucho entusiasmo. Sí. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Hablaba con mucha convicción. Usted tiene que hablar de los niños, convicción. ¿Sabe qué significa convicción? Que usted esté convencido de lo que le está enseñando a los niños. Que si usted le dice a los niños, mire, la Biblia dice que tienen que casarse, usted tiene que estar convencido. ¿Y cómo se demuestra? Porque está casado. Usted tiene, la Biblia dice que no hay que decir malas palabras. ¿Usted está convencido o no la diga? Convicción, tiene que tener una convicción. Usted está convencido. El Jesucristo lo dice, sí. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. El catequista tiene que dejarse formar. Ha aprendido, pero nunca lo sabe todo. Tiene que dejar que otro le enseñe también. Porque hay catequistas que creen que ellos saben todo. No, hermano. Usted puede tener 1000 años en la catequesis y siempre tendrá algo nuevo que aprender. Lo agarraron y le enseñaron. Por eso el catequista tiene que preocuparse por ir aprendiendo cada día más. La Biblia dice que así lo hacían los primeros cristianos. Los que iban aprendiendo, iban enseñando y a la vez seguían ellos aprendiendo. Es un dar y recibir, porque nadie da lo que no tiene. Sí. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Después rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Ahí está, ayudaba a los cristianos, a los creyentes, los ayudaba. ¿Cómo? Demostrando con las escrituras que Cristo es el Mesías. Con las escrituras demuestra su fe, así se ayuda a los creyentes. Con las escrituras. Y si tiene que rebatir públicamente, lo hace. Tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros no tenemos conocimiento de las Escrituras? ¿Por qué no rebatimos? Mire, hermanos, hoy tenemos gran cantidad de sectas que están defendiendo la fe de los niños que usted le da catequesis. Y los niños llegan a ponerle la queja a usted. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo le ayuda a usted para que los niños se fortalezcan en la fe? ¿Cómo hace? Con el cuentico ese de que la apologética eso es el diablo que pelea con las mujeres. Con ese cuentico. No. El momento que usted, según la Escritura, como hacía la primera comunidad cristiana, se prepare para que pueda decirle a los niños con la palabra de Dios que están así. Aquellas personas, usted en la calle se va a encontrar gente que dice esto, que dice esto, que dice aquello. Pero usted tiene que saber que eso no es así. Esto es así y ya está. Y perdónenme ustedes que yo utilice otro libro que no sea la Biblia. Pero lo quise traer porque ustedes son catequistas de la Iglesia Católica en Venezuela. Y este es el Concilio Plenario de Venezuela. Y sacó un apartado para los catequistas. Y dice aquí,
en el Concilio Plenario de Venezuela, en la página 487, este es el número, ¿cómo es? El número 16. Bueno, sí, ¿verdad? Yo no sé cómo era eso. Dice el documento considerado número 16, dice. El número 16, pero está en el, se va descomponiendo en otros números. En el 3.2.2 desafíos que se enfrenta a la Iglesia Católica, cómo responder a esos desafíos, el número es 114. Dice: hay que propiciar la preparación y difusión de catecismos populares que contengan las verdades básicas de la fe e instruyan con serenidad y objetividad sobre las características y diferencias de las diversas sectas y otros movimientos religiosos, y sobre las respuestas que hay que dar a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Esto no lo escribí yo. Bueno, esto lo escribí yo. Lo aprobó la Iglesia. Sí. Me tocó escribir al Concilio Plenario de Venezuela y estos fueron los temas que yo planteé. Y gracias a Dios lo aceptaron. Y está firmado aquí. Pero todavía no se ha hecho vigente. Todavía hay catequistas que dicen: no, eso no hay que hacerlo. La secta, ¿para qué? Eso es lo mismo. Léanselo. Aquí le da un apartado a los catequistas, una parte de los catequistas, y le dice cómo tiene que ser la catequesis. Que los niños tienen que saber, sí, su fe, pero también tienen que aprender a defender su fe, sobre todo en las acusaciones, dice, para dar respuesta a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Y dice, y para que sepan diferenciar las diversas sectas y otros movimientos religiosos, que sepan las características, que sepan cómo ellos nos atacan. Si nosotros tomáramos en cuenta esto, pues nos preocuparíamos también por enseñarle a los niños. Ahí hay unos libritos. Quitémonos de la cabeza, hermanos, que yo no los estoy mandando a pelear con los evangélicos, no los estoy mandando a pelear con los hermanos separados, no, son nuestros hermanos, tenemos que amarlos, tenemos que quererlos. Les estoy diciendo que a los niños de catequesis hay que decirles por qué creemos en esto, por qué creemos en aquello, hay que decirles: mire, los testigos de Jehová creen esto, nosotros creemos esto, por esto, los pentecostales creen esto, nosotros creemos esto, por esto, los evangélicos creen esto, nosotros creemos esto, los adventistas creen esto, nosotros creemos esto, que los niños sepan que creen aquello y que creemos nosotros. ¿Y por qué no los estoy diciendo que tienen que enseñar a los niños a pelear con los evangélicos, o a pelear con la secta, o a odiar a los hermanos? No, que son nuestros hermanos, tenemos que amarlos y quererlos, pero tenemos que saber qué enseñan ellos y qué enseñamos. Eso es lo único. Para que no digan que el Padre nos está diciendo que tenemos que tener apologética y eso es pelear con los hermanos separados y hay que vivir el ecumenismo. Que sí, el Papa nos habla del ecumenismo, pero si quiera saber algo del ecumenismo, también debe ir a la cena. Y no en el Concilio Vaticano II. Ustedes como son catequistas lo pueden leer. Decreto Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio. Y capítulo 1 dice: principio católico sobre el ecumenismo. Usted puede leer la definición de ecumenismo que está en el número 4, que es ecumenismo, que hay que entender por ecumenismo, ¿sí? De aquello que ustedes dicen, estamos viendo que el Papa pide el ecumenismo y quiere que todos seamos ecuménicos. ¿Y qué entendemos por ecumenismo? Primero tenemos que saber qué es ecumenismo. ¿Qué entiende la gente por ecumenismo?
irse a las sectas, a los cultos protestantes. Eso no es ecumenismo. ¿Qué entiende la gente por ecumenismo? Escuchar la predicación que venga cualquier persona, no importa que no sea la Iglesia Católica predicando, eso no es ecumenismo. ¿Qué entiende la Iglesia Católica, nuestra madre, en el Concilio Vaticano II por ecumenismo? Miren, aquí uno de los puntos que me gusta a mí sobre esto, sobre el ecumenismo, dice el diálogo entablado entre peritos y técnicos el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades. ¿Diálogo entre quién? Peritos y técnicos. De dos maneras está diciendo que tiene que tenerse preparado. Que no es que usted se va a poner a hablar con ellos. Esto no es ecumenismo. Ecumenismo no es que usted escuche a ellos. Ecumenismo, según dice el Vaticano II, es diálogo entre peritos y técnicos. Ajá, pero es que el Papa habla del ecumenismo y el Papa se reunió con los pastores. Dígame si el Papa no es perito y técnico. Eso es ecumenismo entre los peritos y técnicos. Él se puede reunir con los pastores. Si no está preparado, él cree que va a estar preparado. Pero no diga, porque el Papa se reunió con los pastores, yo también me voy a ir con los pastores y voy a escuchar todas las enseñanzas que nos dan. Eso es otra cosa muy distinta. No confundan la chicha con la limonada. Entre peritos y técnicos, en reuniones de cristianos, es decir, en público, no en privado, de las diversas iglesias y comunidades, y celebrados en un espíritu religioso. Escuchen lo que es el ecumenismo: exponiendo cada uno por su parte con toda profundidad la doctrina de su comunión y presentando claramente los caracteres de la misma. Ecumenismo es que venga un perito de la Iglesia Católica, un perito de tal iglesia, exponga públicamente entre todos los cristianos: yo creo esto, por esto, por esto, por esto. Y el católico dice: yo creo esto, por esto y por esto. Y cada quien saca su conclusión con la Biblia en la mano. Dígame si eso no es lo que estoy haciendo yo. Aquellos que dicen que no están de acuerdo, vean los videos míos, si no es que me pongo con los pastores, peritos. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? Y vamos hablando. Y escuche lo que dice otra partecita. Por medio de este diálogo de peritos y técnicos y en público, todos adquieran un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Y después dice, escuchen lo que es el ecumenismo. Entonces, todo esto realizado prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco, por esta vía, la del ecumenismo, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, escuchen, ¿ecumenismo qué es? Todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad de Cristo, que Cristo dio a su Iglesia desde su principio y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica. Y esperamos crezca de día en día hasta la comunión de los siglos. ¿Qué es el ecumenismo? Que los expertos, tanto de una iglesia como de la otra, se pongan a dialogar con la palabra de Dios hasta que todos lleguemos a la única Eucaristía. En la única iglesia, una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Lo dice el Vaticano II, le doy la página 285. Estamos creyendo que el ecumenismo es que yo me vaya al culto protestante, que yo diga todo es igual. Ecumenismo que yo vaya al culto para allá, escuchar este, y abrir la puerta todo. Eso no es ecumenismo, eso es el tonto.
Eso no es cosa distinta. Entonces, hermanos queridos, para hablar de ecumenismo tengo que leer qué es ecumenismo. No inventar, leer. Que alguien me explique qué es ecumenismo, como lo estoy haciendo yo, con el documento de la Iglesia. Y hay un pedido que si ustedes también lo leen allí, que no se lo voy a decir porque ya es la hora, dice, no hay nada tan peligroso contra el ecumenismo que el falso irenismo. En castellano, falso irenismo, ustedes lo pueden buscar en el diccionario o lo pueden buscar en el Concilio Plenario de Venezuela. Falso irenismo es decir, yo mejor me quedo tranquilo para no tener un problema con nadie. Irenismo, de Irene o Ireneo. Irenismo. No hay nada peor contra el ecumenismo que el falso irenismo. Falso irenismo es no me meto con nadie porque yo soy el hombre de paz, porque no me gusta pelear con nadie. ¿Para qué hay? Porque nosotros somos instrumentos de Dios. Yo lo encontraba ahorita para mostrarlo a usted, sería, pero no lo sabía que me iba a hablar de esto, pero si yo lo tengo aquí, si yo lo encontrara con esto, aquí está, lo encontré. Alabado sea Dios que siempre me ayuda. Está en el Concilio Vaticano, en el Concilio Plenario de Venezuela, página 459, el último párrafo, que es el número 35, donde explica lo que dice el Concilio Plenario, ¿Concilio qué? Vaticano II del falso irenismo. Y dice, porque el Concilio dice que no hay nada que esté en contra del ecumenismo, no hay nada que esté más en contra del ecumenismo que el falso irenismo. Y aquí explica que es falso irenismo. Sin embargo, el auténtico ecumenismo no debe confundirse, tal como lo enseña el Concilio Vaticano II, con un falso irenismo. Es decir, con la renuncia a las propias verdades y convicciones en aras de un entendimiento que lleva a desvirtuar la pureza de la doctrina católica y a oscurecer su genuino y verdadero sentido. En castellano, mejor me quedo tranquilo, no les digo la verdad a los hermanos separados, aunque estén en un error, porque a mí me gusta la paz, porque yo no quiero tener problemas con nadie. Falso irenismo. Y no hay nada en contra del ecumenismo como eso. Lo dice la Madre Iglesia Católica. Y cuando se lee lo que dice la Madre Iglesia Católica, palabra, ¿cómo es? Palabra de la Iglesia, amamos a la Iglesia. ¿Lo dice? Bueno, vamos yo creo que ustedes tienen cara como de hambriados. Entonces vamos a comer. Y ya regresamos, dejamos al Padre que nos diga cómo va a ser lo del almuerzo y cómo va a ser para el regreso. Y seguimos.